Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Les comentaba yo el asunto de la traición también que en su momento llevó a cabo Felipe Calderón cuando expulsó a Manuel Espino y cuando también traicionó al propio Ernesto Rufo Appel, cuando Germán Martínez Cázares había pues sufrido una estrepitosa derrota en las elecciones federales. Ernesto Rufo Appel quiso ser el dirigente nacional del PAN. Para eso ya había expulsado Felipe Calderón, había corrido prácticamente a Manuel Espino, quien renunció al PAN, y una tarde noche le habla Ernesto Rufo al presidente de la República. Incluso se dice que se reunió con él y le dijo que el exgobernador le dijo que él tenía intenciones de ser el dirigente nacional de su partido, y este señor Felipe Calderón, siendo presidente, le dijo: no, pues sí, estoy valorándolos a todos. César Nava, que es el nombre del que yo quería acordarme, que estuvo involucrado en los más de 300 millones de pesos que dio Petróleos Mexicanos al ayuntamiento de Coatzacoalcos, siendo presidente municipal Marcelo Montiel, y que posteriormente César Nava llegó a ser el jefe de la oficina de la presidencia de la República. Transfirió al ayuntamiento de Coatzacoalcos esa cantidad que desapareció, y en la que incluso también estuvo involucrado Tony Macías, le decía yo hace un momento, suegro de Javier Duarte de Ochoa. El caso es de que decíamos que Margarita Zavala habla de traiciones, pero Felipe Calderón, su marido, también corrió a Manuel Espino, tuvo que renunciar, como ella hoy renunció cuando dice que Ricardo Anaya se ha apoderado de ese partido, del PAN. El caso es de que en aquella ocasión Ernesto Rufo quiso ser el dirigente nacional del PAN, habló con el presidente, le dijo que sí, y al final Felipe Calderón impuso a César Nava como dirigente nacional de su partido, traicionando nuevamente al propio Ernesto Rufo Appel, que ahora dice que Felipe Calderón y el PRI, especialmente el grupo que tiene su sede en Atlacomulco, han estado aliados desde hace mucho tiempo, afirma el senador, porque Ernesto Rufo actualmente es senador panista, y asegura que los incondicionales del expresidente, a quienes tilda de traidores, estos senadores que están ahí en la Cámara Alta, como Roberto Gil Suar, como el señor Lavalle, como Javier Lozano, Ernesto Cordero, son sus incondicionales y traidores, dice Ernesto Rufo Appel. Dice que estos, junto con el PRI, forman el PRIAN, un grupo que favoreció a Enrique Peña Nieto en las elecciones del 2012. Dice que ahora, cuando el priismo se ve perdiendo rumbo a las elecciones del 2018, Margarita Zavala renuncia al PAN y anuncia su intención de ser candidata independiente, aunque ella, dice Ernesto Rufo Appel, podría ser el plan B del tricolor. En todo caso, el hecho es la derrota absoluta de Calderón, afirma Ernesto Rufo Appel. Es la derrota absoluta de Felipe Calderón, lo dice el senador panista Ernesto Rufo Appel. Eso es lo que yo les quería comentar con respecto a que Margarita Zavala se viene quejando de la traición que ha sufrido, de que Ricardo Anaya se ha apoderado del partido. Todos los dirigentes y los líderes han hecho lo mismo a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional. Calderón fue el claro ejemplo de la traición a panistas de renombre, a gente que realmente había puesto en otro nivel al PAN. Y déjeme decirle que Ernesto Rufo Appel fue el primer gobernador panista en la era o en la época o en la etapa de Carlos Salinas de Gortari. Así de ese tamaño. Bueno, ya quedando aclarado ese asunto de César Nava, quien también ahí jugó algo chueco, componendas, corrupción enorme de miles de millones de pesos, que al final nada más se reflejaron en 300 millones de pesos
que según fueron a dar al ayuntamiento de Coatzacoalcos cuando Marcelo Montiel era presidente municipal, pero que nunca aparecieron, así de ese tamaño. Y César Nava, el director jurídico de Pemex y a la postre jefe de la oficina de la presidencia, tuvieron mucho que ver en toda esta trama de complicidades y de corrupción. Bueno, aquí en el estado de Veracruz, el fiscal de las paellas, Jorge Winkler, dice que los feminicidios no son muchos, pese al reclamo de los grupos que han pedido la alerta de género. El fiscal general Jorge Winkler reveló que los datos sobre feminicidios en Veracruz con los que cuenta la Fiscalía General no son los mismos que han expresado los grupos de feministas en medios de comunicación, sino que son mucho menos. ¿Qué sucede? Dice, toda muerte de una mujer es un hecho cruel, pero nuestra legislación penal establece que para que pueda considerar como feminicidio, tiene que encuadrar en una de las hipótesis que señala la norma. Para ello, insistió en que no todas las muertes de mujeres son catalogadas como feminicidios. No obstante, en Veracruz es el estado de la República en donde tiene el mayor número de hipótesis que una muerte se cataloga como feminicidio, abundó el fiscal general. Es lo que dice Jorge Winkler, que no es como dicen y que no, pues definitivamente no es así. Bueno, pues a ver qué dicen los grupos feministas de lo que dice este señor, que minimiza los hechos de feminicidio, de muertes de mujeres. Es lo que dice Jorge Winkler. Bueno, le quiero comentar lo siguiente, amigos cibernautas. Hubo un desalojo a un grupo de manifestantes que bloqueaban pues la autopista Veracruz-México a la altura de Nogales. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ahí quemaron patrullas, ahí hubo un bloqueo en esta autopista, en donde pues incluso pues estuvo el enfrentamiento muy fuerte, y ahí la Secretaría de Seguridad Pública pues hubo una arremetida de la Secretaría de Seguridad Pública para pues desbloquear o disipar o quitar este bloqueo. Habitantes de la zona centro de Veracruz se enfrentaron con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, bloquearon la autopista Orizaba-Puebla e incendiaron vehículos oficiales. Al menos dos camionetas de la Policía Estatal ardieron sobre la autopista hasta que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lograron liberarla. Resultado de la movilización, al menos 10 policías estatales habrían sido retenidos por manifestantes y más tarde rescatados tras el desalojo a cargo de fuerzas preventivas. El gobierno de Veracruz responsabilizó a la Coordinación Nacional de Artesanos y Comerciantes de Sinapiac y los acusó de ser responsables de robo de combustible, asalto a ferrocarriles y extorsión de empresarios en la zona centro de Veracruz. Esta organización delictiva está identificada como la responsable de asaltos al ferrocarril en la zona de Aculcingo, límites con Puebla, y de participar en robo de combustibles, señala un comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública. Un centenar de antimotines por tierra y aire desplegaron un operativo para disuadir a un número similar de civiles que por segunda ocasión intentaron cerrar el tramo de la autopista Puebla-Veracruz a la altura de la congregación de La Balestra. Pues esto es lo que se vivió pues ayer. La respuesta de pobladores
se debió tras la detención en el primer bloqueo. Hubo dos bloqueos, ¿no? La segunda se debió a la detención de varios de ellos, de estos habitantes de esta zona, pues que tenían bloqueada pues la autopista. La autoridad dice que son responsables pues de los asaltos al ferrocarril y de robo de combustible. Hay un comunicado también de un periodista, Luis Miguel López Mena, que le escribe al gobernador. Dice que las acciones de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron en contra de un grupo de la Sierra de Zongolica que presuntamente comete acciones delictivas, y dice que la falta de diálogo de los funcionarios de la Coordinación de Política Regional de la Secretaría de Gobierno, que debe de estar más a la altura de su administración, que busque el bien de los veracruzanos. Dice este reportero que le tocó estar ahí, que soy testigo, dice, de lo ocurrido. No había más integrantes de los medios de comunicación, pero me atrevo hoy a redactar esto para reiterar la fragilidad de la prensa en Veracruz, donde se corre riesgo de ejercer la profesión. Dice este señor que pues vivió momentos de angustia, de temor, sacó su identificación y su gafete. El policía, él se identificó con la policía, lo leyó, me dijo tírate al suelo, luego llegó otro elemento y me apuntó en la cabeza con su arma, y pues inmediatamente le dijo uno de ellos al otro que era de la prensa, y pues ya en el suelo tirado se fueron retirando los elementos, pues a unos metros ardían las dos patrullas. Me dijo el policía, espera que se calme y te vas. Las patrullas seguían pasando y pedí me auxiliaran, pero nadie atendió mi petición. Después de 20 minutos tirado, todo se calmó y salí caminando apresuradamente. Entré a Balestra, había gente en crisis, coches destruidos, mujeres llorando. Caminé por la carretera en la autopista por más de un kilómetro, mis manos temblaban y ya no quise grabar ni sacar fotos. Llegué hasta Orizaba, dice este reportero, que estuvo ahí en esos momentos del desalojo, de la quema de patrullas, de la intensa movilización policíaca, de la detención de varios pobladores de ahí, y pues de un sinfín de agresiones de ambas partes, que pues vivió momentos de terror, puesto que a él le tocó estar en ese momento. Él caminó hasta Orizaba, y bueno, dice él que solo con la idea de dar a conocer el riesgo que enfrenta la prensa en Veracruz y en México. El caso es que él tuvo ahí desafortunadamente a punto de perder la vida también, que da a conocer pues en síntesis que es un grave riesgo ejercer el periodismo en el estado de Veracruz, y le pide al gobernador que pues los funcionarios de la coordinación de la política regional de la Secretaría de Gobierno deben de estar más a la altura de su administración, deben de informar mejor, deben de buscar más diálogo, deben de buscar salidas alternas a este tipo de situaciones, porque independientemente de lo que suceda ahí, pueden suceder desgracias como la que estuvo a punto de suceder cuando los funcionarios de gobernación pues no pasan bien la información, cuando no buscan los canales adecuados de mediación para lograr desbloquear alguna carretera o algún conflicto social. Este es el grave problema que enfrenta Veracruz. Lo vemos aquí en la zona sur también, lo vemos en la zona norte, lo vemos en la zona centro, donde en muchas ocasiones los funcionarios de política regional no tienen las capacidades suficientes de diálogo, de negociación, de conciliación, y deriva en muchos casos a serios enfrentamientos que pueden traer en muchas ocasiones la muerte de personas, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente en la recta final. No se vayan, amigos cibernautas.